Warhammer 40k es un universo increíblemente extenso. De hecho, es uno de los universos de ciencia ficción más extensos que alguna vez se hayan creado. Y esto ya no solamente lo digo por el popular caso de Helldivers 2 y sus increíbles similitudes, sino que también otras franquicias de ciencia ficción se han visto fuertemente inspirados por el universo de Warhammer, que van desde Starship Troopers, el mismísimo Star Wars, StarCraft, películas de ciencia ficción como por ejemplo Terminator cuando Arnold Schwarzenegger hacía su papel de, Arnold Schwarzenegger, como cuando Will Smith actúa en todas las películas como Will Smith. Por lo que si quiere hablar de Warhammer 40k y de todo su lore, es una tarea increíblemente extensa y complicada. Pero como puedes darte cuenta, Warhammer 40k, además de ser increíblemente complejo, también cuenta con un universo extendido súper interesante que con el tiempo no ha hecho más que expandirse e irse desarrollando. Es más, de hecho nuestro queridísimo Superman en la vida real, Henry Cavill, es fan de esta franquicia. Y bueno, con la reciente salida del juegazo de Warhammer 40k y su increíble éxito, creo que aquí tenemos que dejar bastante claro que es bastante probable que el iceberg de Warhammer 40k se siga expandiendo en el futuro, porque como te habrás dado cuenta, estamos hablando de un universo que se encuentra en un constante cambio, en constante crecimiento. Así que lo que veremos en este iceberg son los incidentes más aterradores hasta ahora, empezando desde eso, lo más aterrador, sumergiéndonos cada vez más y más hacia lo más extraño y espeluznante. Por supuesto dejaremos en claro que algunas de las cosas que vas a ver aquí son diferentes teorías de la comunidad, pero que sin duda podrían llegar a tener muchísimo sentido en el futuro, con las siguientes entregas de los videojuegos, de los cómics, de los libros y en sí del universo extendido de Warhammer 40k. Así una pequeña cosa más, un pequeño disclaimer aquí. De corazón, muchísimas gracias a los miembros del canal por, eso, hacerse miembros, ya que gracias a ustedes que decidieron ir un paso más allá, es que hacen posible este tipo de proyectos más largos, no aptos para sensibles, y es que ustedes apoyan muchísimo este tipo de proyectos que son más complicados, porque como te habrás dado cuenta, el hablar de Warhammer 40k realmente requiere tener un cerebro bastante grande, como el de un insectoide enorme lleno de un montón de lore, por lo que muchísimas gracias por su apoyo, y ahora sí empecemos con el aterrador iceberg de Warhammer 40k. En la superficie, en el nivel 1, empezaremos con los Space Marines, probablemente la figura más icónica de toda la franquicia y que en sí todo el mundo ha visto. Y si bien en un primer lugar te pueden llegar a aparecer los genéricos supersoldados aumentados de los 80, en realidad los marines espaciales ocultan muchos oscuros secretos, ya que los Space Marines son supersoldados alterados genéticamente, creados por el Imperio del Hombre, y que si bien existen diferentes facciones, diferentes niveles y diferentes especialidades de los Space Marines, por lo general los suelen dividir en dos grupos. Los primeros serían el grupo de Space Marines que se encuentran más aliados con el caos, o sea, super soldados, como hippies y revolucionarios, y es que en esencia el caos puede representar esta gran fuerza de corrupción tanto física como espiritual dentro de Warhammer 40k, o en otras palabras, son super soldados que se rebelaron contra el Imperio del Hombre durante la herejía de Horus. Por supuesto, la otra división serían los super soldados que se encuentran aliados con el Imperio del Hombre. El capítulo más aterrador en Space Marine. Como lo mencioné antes, existen diferentes versiones, diferentes rangos, diferentes facciones dentro de los marines espaciales, y la comunidad de Warhammer, si bien cuenta con diferentes respuestas ante cuál es el capítulo que es considerado como el más aterrador, el más void de todos, sin duda que para muchos son los Señores de la Noche, así como la canción, solo que ellos, en lugar de salvar a la ciudad gótica, más bien son una organización terrorista en la que su especialidad es utilizar el miedo a su favor. Por ejemplo, durante los trágicos incidentes de la herejía de Horus, los Señores de la Noche no subyugaban planetas mediante la guerra, sino que más bien ellos seleccionaban un número de ciudadanos inocentes, los desollaban y los exhibían por todos los mundos, como si esto fuera un mensaje. Y es por este mismo motivo que diferentes capítulos, que diferentes libros de Warhammer 40k han sido censurados en múltiples ocasiones, ya que muchos de esos capítulos no son aptos para sensibles. Es que al menos dentro del fandom de Warhammer, ven a los Señores de la Noche más como unos psicópatas asesinos que solamente buscan sembrar el terror y la muerte, y para muchos ellos son los soldados más enfermizos y más codiciosos hasta la fecha, a tal punto que en varias ocasiones llegaron a reunir a niños en un planeta y los mataron mientras se emitían en vivo todos esos incidentes en una transmisión pública. Y no solo eso, sino que dentro de las aberraciones que han hecho los Señores de la Noche, o también conocidos como los Amos de la Noche, es que llegaron a capturar hasta 200 astrópatas, incluidos a niños, los cuales los mantuvieron con vida durante días, infligiéndoles de las peores torturas militares que pudieron, hasta un punto en el que ya no eran reconocidos como humanos. Los habían torturado tanto, los habían desfigurado tanto, que cuando murieron ni siquiera podían rogar por muerte, porque sus mentes se encontraban ya lo demasiado jodidas por lo que les había sucedido, y sí, muchos de ellos fueron desollados vivos.
Pero las cosas no solamente se quedarían aquí, ya que los amos de la noche también discuten este puesto con ser los soldados más agresivos, más violentos y sanguinarios, con otro grupo de marines espaciales, los cuales son conocidos como los tiburones espaciales. Por ejemplo, el maestro de los tiburones espaciales, o sea Tiberius, su líder, es un marine espacial inusualmente más grande a comparación de cualquier otro Space Marine. Cuando él se pone al lado de los otros marines espaciales, hace que los demás parezcan muy pequeños, por lo que gracias a estas grandes dimensiones de tanto su líder como de los otros tiburones espaciales, es por eso que se dice que los tiburones espaciales son una modificación genética entre los guardias del cuervo y los amos de la noche. Aún así, al menos canónicamente, los amos de la noche procuran no meterse con esta facción de los tiburones espaciales, ya que a sus propias palabras los describen que tienen la apariencia física como la de un minotauro. Los primarcas perdidos. Como pudiste darte cuenta, dentro del gran lore de Warhammer 40k existen diferentes corrientes ideológicas, diferentes facciones, y es obvio pensar que dentro de todas estas aterradoras facciones, cada una de ellas tenga un líder. Ahora, el gran detalle que viene aquí con esta parte del iceberg, que tiene que ver con los primarcas perdidos, es que en sí gran parte de la historia temprana de los orígenes de Warhammer 40k en sí no se conecta tan bien, no tiene tanto sentido con la historia moderna de 40k, ya que en sí existen diferentes sucesos, diferentes huecos dentro de las guerras, por lo que la comunidad se ha encargado de llamar a estos huecos dentro de estas grandes guerras como una distracción, como si estuvieran tratando de borrar y purgar a dos grandes facciones, o sea, dos grandes primarcas perdidos, por lo que podríamos llegar a concluir que existen dos grandes legiones perdidas que se encargaban de tanto ayudar a las personas y en sí a llenar estos huecos dentro de la historia de 40k. Pero bueno, la realidad es que en sí estos dos primarcas perdidos, o sea, estas dos facciones perdidas, por más cool que suenen estas teorías, lo que realmente sucedió es que los escritores de la etapa temprana de Warhammer 40k realmente trataban de hacer una especie de paralelismo con la Legión Romana y con las diferentes guerras de 40k, ya que solían ser tan devastadoras que incluso podrían llegar a acabar con una civilización entera, borrándolas del mapa, permitiéndonos a nosotros como comunidad crear diferentes teorías y un trasfondo más profundo, junto con diferentes misterios dentro del universo de 40k, creando así este paralelismo con las antiguas guerras romanas y con las guerras de Warhammer. El planeta Velum. Esta parte del iceberg hace referencia a una especie de broma dentro de la comunidad de Warhammer, ya que en algún momento la comunidad se llegó a plantear que de dónde demonios es que sacaban tantos recursos a tantas personas para que si el universo de Warhammer siga teniendo estas guerras tan épicas y tan apocalípticas, por lo que se llegaría a la conclusión de que existen planetas enteros dedicadas a la minería, a los diferentes obreros, a la maquinaria industrial, obviamente a escalas gigantescas, o en otras palabras, existen planetas repletos de albañiles chambeadores, los cuales son los encargados de proveer tanto armamento como infraestructura industrial para las guerras de Warhammer. Los antiguos. Los antiguos son de los primeros seres inteligentes que existieron dentro de los orígenes de Warhammer, pero de lo más curioso de esto es que se dice que los antiguos al parecer eran una especie de reptilianos, algo así como unos sapos enormes con poderes psíquicos que contaban con mucha fuerza, pero que a su vez podían proyectarse de una manera astral. Ahora, lo realmente interesante es que dentro del universo de Warhammer los antiguos realmente disfrutaban de impulsar y edificar diferentes culturas y edificar diferentes especies. De hecho, algo que muchas personas no saben es que los antiguos hicieron una especie de ritual bastante similar al de la franquicia de Alien, en el que los antiguos, si bien no se sacrificaron, pero sí crearon los diferentes puntos iniciales en los orígenes de la humanidad para así impulsar su evolución, dejando a los antiguos como si fueran los verdaderos reptilianos en el universo, pero que a su vez ellos también se encargaron de hacer algo más tontas a otras especies, como los famosos Necrons, además de que a los Necrons también en su genética les implantaron una especie de cáncer espacial, todo esto como un método para el control de su población. Bastante Illuminati si me lo preguntas. Esto también nos llevaría al siguiente punto, los Catán. Los Catán, por alguna razón, llegaron a evolucionar hasta tal punto, hasta literalmente convertirse en los dioses de los Necrons. Todo esto a un nivel estelar, ya que los Necrons llegaron a encontrar a los Catán y decidieron ayudarlos para construirles así un cuerpo físico, todo esto a cambio de que ayudaran a que su civilización avanzara. Por supuesto, también vengarse de los malditos reptilianos hombres rana, que habían limitado su población, y aunque si bien contamos con muy pocas imágenes y artes conceptuales de los Catán, y solamente los hemos visto en algunos juegos de mesa, en algunos conceptos de arte, y en algunas descripciones constantemente son descritos como si fueran dragones del vacío, por lo que esta alianza de los Catán con los Necrons fue lo que dio el nacimiento a esta nueva raza de robots geniales con esos nuevos cuerpos y con aparente vida eterna, los cuales son los Necrones que conocemos hoy en día. Pero quizá lo más trágico de todo esto es que gracias a la búsqueda de la inmortalidad de los Necrones es que terminaron con que sus almas fueran consumidas en el proceso, dejando prácticamente a toda su civilización bastante fragmentada y con nuevos dioses, con nuevas facciones e incluso con nuevos dioses de los Catán, dejando así a los Catán también bastante fragmentados, a comparación de nosotros que bueno, vivimos bajo el mandato del Imperio del Hombre.
Las estrellas de Halo. Para quien no conozca qué son las estrellas de Halo, básicamente son estrellas realmente antiguas dentro del universo de Warhammer 40k que se encuentran a las orillas de nuestra galaxia, marcando así un extraño límite en el universo conocido de Warhammer, junto con sus planetas habitables y por supuesto el frío vacío del espacio. Ahora, de lo más inquietante que tiene que ver con las estrellas de Halo es que en sí estas estrellas son mucho, pero en serio muchísimo más antiguas que lo que cualquiera de nosotros pudiera llegar a imaginar. Pero bueno, me imagino que debido a nuestra curiosidad humana, diferentes bandas inquisidoras, sacerdotes tecnológicos, todos ellos pudieron llegar a descubrir los diferentes artefactos de Halo, las cuales son piezas de arqueología bastante curiosas que datan desde hace milenios, y estos artefactos fue lo que nos permitió explorar aún más las profundidades de las estrellas de Halo. Pero lo realmente inquietante viene aquí es que cuando más y más indagas y te sumerges en esta inquietante madriguera del conejo, es cuando descubres que estos artefactos, estos dispositivos, fueron extraídos de diferentes mundos oscuros, en sí mundos que se encontraban completamente desolados y vacíos, que ya se encontraban incluso rodeados por estrellas muertas, solamente para que te hagas una idea de lo antiguos que pueden llegar a ser estos artefactos. Es por esto que se dice que este tipo de tecnología, que este tipo de artefactos, provienen de antiguas civilizaciones xenos, o en otras palabras, de antiguas civilizaciones alienígenas extranjeras e inteligentes. Quizá lo más inquietante de todo es que estos artefactos cuentan con diferentes formas, con diferentes apariencias físicas, que pueden ir desde piedras bastante suaves y bonitas. Lo peor de todo, y una de las razones por las cuales se encuentran en este punto en el iceberg, es que estos artefactos suelen cambiar a la persona con el pasar del tiempo. Y es que a solo un par de días con el contacto con estos dispositivos, el usuario puede llegar a tener consecuencias como la pérdida del sueño, el que le da asco comer, y bueno, básicamente como cuando a ti te da ansiedad. Por lo que de los pocos registros largos que hemos tenido, es que con el pasar de los años, estos artefactos pueden llegar a fusionarse con el usuario, dejándolo así con una apariencia bastante inquietante, hasta incluso el punto de retroceder su edad biológica, dejando así al usuario un poco más joven y más poderoso, casi como con la apariencia de un bebé, solo que con el único detalle en el que empieza a tener una profunda e insaciable hambre y sed. Los usuarios también se van a experimentar nuevos recuerdos de un pasado antiguo, un pasado con idiomas y lenguas bastante extrañas, bastante parecidas a las de la película de Arrival, ya que suelen describir un antiguo mundo alienígena, teniendo así recuerdos que en sí no les pertenecen, y aparte de la capacidad de poder comunicarse en estos idiomas. Y ahora, de los realmente pocos registros que se han confirmado, en sí de los registros más extensos hasta ahora, o sea, estamos hablando de literalmente décadas de unión con estos extraños artefactos, es que el usuario suele convertirse en un ser lo suficientemente grotesco y bizarro, a tal punto que incluso muchos científicos del Imperio del Hombre se han negado a describir, sobre todo, no los han permitido vivir. El emperador del hombre. La verdadera razón por la cual se encuentra aquí abajo en el iceberg es que a pesar de que en la superficie Warhammer puede parecer el clásico universo de ciencia ficción, como lo has notado hasta ahora, es muchísimo más poético y existencial de lo que en un primer lugar te podrías llegar a imaginar. Por lo que el simple hecho de que en este puesto hablemos de que tenemos a un solo humano que gobierna a toda la humanidad, sentándose así en su gran trono dorado, en tal vez la época de la humanidad que más avance y territorio y dominio que alguna vez se haya encontrado, y es bastante curioso el llegar a pensar en un personaje así. Y aunque en sí prácticamente la mayoría de los hijos del hombre han terminado por traicionar a su padre, convirtiéndolos así en unos completos bastardos traidores, tal vez por esto el emperador del hombre haya decidido unir su propia corona con su propia existencia, expandiendo así su propia conciencia psíquica, siendo esta la única manera en la que a la humanidad se le permite viajar a través del espacio, sacrificando así literalmente todos los días a diferentes psíquicos humanos para que así él pueda alimentarse. Bueno, basándonos en los últimos libros que han salido del lore de Warhammer 40k, justo ahora aparece que tanto el trono como el emperador del hombre se han empezado a desgastar de una manera inquietantemente rápida como nunca antes lo hemos visto, ya que hoy en día en promedio consume más de 4000 almas de psíquicos al día. Así que bueno, ahora conoces un poco más a tu gran emperador. Los dioses silenciosos de Necromunda. En esta parte del iceberg es donde empezamos a descender hacia lo más profundo y misterioso, en donde las cosas se empiezan a poner más y más perturbadoras de lo normal, porque si bien hasta ahora hemos tenido más contexto de tanto los orígenes de las diferentes civilizaciones, hemos revelado los diferentes secretos de algunas de las facciones de Warhammer 40k, incluso también hemos hablado de diferentes civilizaciones misteriosas. En este punto del iceberg realmente tiene que quedar claro que en Warhammer 40k existen grandes entidades celestiales, entidades como los dragones del vacío o incluso los mismísimos dioses del vacío, que ya estarían catalogados como las entidades cósmicas que suelen escapar de la comprensión humana, algo que muy seguramente te puede llegar a sonar a que tengas ciertas similitudes con las diferentes teorías Lovecraftianas de los diferentes dioses cósmicos como Cthulhu. En caso de que algún fan del lore profundo de Warhammer 40k esté viendo este video y conozca todos estos dioses, todas estas entidades e incluso los dioses más pequeños, ¿qué pasaría si te dijera que existe la raza de un dios que se ha encontrado oculto en nuestras narices durante todo este tiempo? Justamente en el planeta de Necromunda, así de Necromunda, aquel planeta que tiene toda esta temática
temática tipo Mad Max, con una estética que quizás se aleja bastante a la que nos tenían acostumbradas en el resto del universo de 40K. Es posible que por esta misma temática realmente no muchas personas puedan llegar a sumergirse en el profundo lore de este planeta, más en específico en los oscuros pasadizos de la colmena de Primius, el donde se oculta el cónclave de unos pandilleros bastante curiosos llamados los Dilac. Estos pibes todos randoms viven en lo más profundo de la colmena Primius. Ellos son conocidos por su naturaleza secreta y misteriosa. Realmente hemos tenido muy pocos encuentros con ellos. Rápidamente puedes notar que cuentan con una cierta similitud con la de un humano, pero aún así hay algo que no termina de cuadrarte del todo con ellos. Se ven realmente extraños, además su tecnología es muy diferente a cualquier otra que pueda existir dentro del universo de Warhammer. La aterradora teoría empieza aquí cuando te das cuenta que su historia cuenta con ciertas similitudes como la de la ciudad perdida de la Atlántida, porque esta civilización cuenta con antiguas historias que han sido compartidas por los diferentes sabios del pueblo. Nos relatan que en el pasado existía un mundo realmente extenso y cubierto por un océano profundo. Es más, nos dicen que este antes era un planeta helado, estaba lleno de monstruos tan grandes que habitaban en toda la superficie y en lo profundo del océano, criaturas tan majestuosas que en el pasado eran alabadas como dioses. Con el tiempo estos enormes monstruos empezaron a beber de los océanos hasta el punto de literalmente vaciar los océanos del planeta, demostrando así su codicia y provocando que se extinguieran poco a poco. Este incidente también reveló una antigua ciudad secreta para evitar que su planeta se colapsara aún más. Muchos de estos monstruos empezaron a cavar unos túneles enormes en lo más profundo del planeta, todo esto con el único objetivo de tratar de ocultar el agua del corazón del mundo, creando así una ciudad repleta de agua que edificaría la memoria de estos monstruos del océano. Si sigues aprendiendo más sobre los oscuros secretos de este planeta, puedes llegar a notar que esta extraña raza de necromundas en realidad es una evolución de estas antiguas criaturas monstruosas y marinas. En sí, esta raza hasta el día de hoy se ha encargado de resguardar estas vastas semillas debajo de Necramunda, ya que cuando empezó la expansión de la humanidad por las estrellas, los humanos terminaron por construir y por dominar la superficie del planeta, dejando enterrado, o bueno, mejor dicho, dejando ocultas estas antiguas ciudades subterráneas que alababan a sus antiguos dioses, dejándonos así como última prueba unos enormes monolitos devastados, y también de vez en cuando suelen jalarte a lo profundo de estos océanos, provocando así misteriosas desapariciones dentro de este planeta, en la que los pocos que han logrado sobrevivir nos relatan que realmente aquí abajo habita un ser similar a un dios, un ser que escapa de nuestra comprensión. Continuando con este apartado de los extraños incidentes, el siguiente misterio es el de Nuncia, el cual es conocido por ser la lengua primordial, una lengua que es increíblemente poderosa y que es capaz de crear magia. Es más, de hecho, si llegas a dominar este idioma, puedes ser capaz de remoldear la realidad que te rodea a tu gusto, pero en caso de que la intentes hablar, si pronuncias mal una sola sílaba o una sola letra, puede que termines invocando cosas no muy agradables y al menos canónicamente puedes explotar. De hecho, gracias a esto existe una teoría muy fuerte dentro de la comunidad de Warhammer que nos dice que este idioma era el idioma original antes de que se creara la Torre de Babel en la Biblia. Todo eso hasta que Dios nos castigaría por nuestra arrogancia y dividiría a la humanidad, creando así los idiomas. En la que, repito, se dice que el idioma primigenio era este idioma llamado Nuncia, que sale en Warhammer, y si bien es una teoría bastante cool, realmente me parece bastante interesante que los diferentes orígenes bíblicos tengan relación con el canon de Warhammer 40K. Malakor es el emperador. Ok, esta es una teoría bastante loca y honestamente creo que por lo loca que es no es tan popular. Y es que se dice que Malakor en sí es una especie de constructo psíquico creado por el mismísimo emperador, quien cumpliría el rol de vigilar a los otros primarcas, e incluso se ha llegado a decir que puede que el emperador sea quien represente esta figura dorada, la encargada de reunir al universo creado por Malakor, quien se encargaría de reunir al universo e incluso a Malakor, ya que en sí ambos seres son psíquicamente tan poderosos como para lograr una unión así, lo cual resulta una teoría bastante extraña el simple hecho de pensar que estamos en medio de una guerra psíquica en la que quieren que todos nos encontremos unidos, como en Gran Hermano. Herejías alternativas. Las herejías alternativas básicamente son historias alternativas que nos relatan el que hubiera sucedido en caso de que la herejía de Horus se hubieran cambiado algunos incidentes. Por ejemplo, ¿qué pasaría si Horus hubiera sido corrompido por las entidades del vacío por el caos? O en sí, ¿qué pasaría en el caso de que algunos comerciantes y que algunas facciones leales al imperio se unieran a las diferentes herejías, formando así todo un universo alterno del canon de Warhammer? El dios secreto del caos, Malal.
Para los nuevos en el lore de Warhammer, de una manera bastante resumida, el caos es toda esta magia psíquica que vemos en el universo, el cual es el sinónimo de la disformidad, o en otras palabras, el caos es un océano sin límites, repleto de una energía espiritual que suele corromper al espíritu. De los pocos mortales que han llegado a sobrevivir al caos, suelen convertirse en psíquicos, capaces de literalmente alterar las leyes del universo material. Y es que el caos suele corromper gradualmente a los psíquicos, contaminando y apoderándose de su mente y de su cuerpo. Y es por esto que este símbolo del caos es la estrella con 8 puntas, la cual representa las infinitas posibilidades que tiene el caos. Por lo que bueno, con esta breve descripción seguramente te habrás dado cuenta que el simple hecho de pensar, de imaginar que el caos tenga un dios en sí es una muy alta posibilidad, pero también existe la posibilidad de que realmente no tenga un dios y que solamente se trate de energía pura, como si esta fuera una especie de limbo por el cual explorar. Ahora, la teoría viene aquí ya que hace algunos años, debido a algunos problemas que tuvo Warhammer 40k bastante polémicos con algunos derechos de autor que tuvieron con algunos artistas, en sí por esto dejaron de usar a Malal o a esta malicia. Y es que según las diferentes filtraciones de algunos ex empleados, junto con algunos artes conceptuales, nos han llegado a decir que en sí Malal era quien sería realmente el dios principal del caos, siendo así aquella entidad que gobernaría toda esta energía y todo este reino. Todo esto sucedería en las primeras ediciones en el universo extendido de Warhammer, por lo que en sí de la poca información que realmente tenemos hoy en día sobre un gran dios del caos, esto al final ha terminado por convertirse en el Lost Media de Warhammer. La bóveda resonante y su desgarrador. Para el siguiente misterio retomaremos el lore de las estrellas de Halo, en la que gran parte de la comunidad ha llamado a este como el mayor misterio oculto de Warhammer, el cual nos habla que después del milenio 32 hubo una antigua y casi olvidada guerra que se libró a las afueras de los límites de nuestra galaxia conocida. Esta guerra terminó por tener una naturaleza de tanto misterio, terminó por ser tan dañina para en sí todas las legiones, e incluso para las fuerzas imperiales de Tore, dejándolos prácticamente borrados de los registros imperiales, y esto a pesar de que alguna vez ellos fueron considerados como los herejes de más alto rango. Lo más extraño de esta guerra es que en sí no fue liberada contra los enemigos del imperio, ya que durante estas épocas el imperio del hombre había descubierto una anomalía que se encontraba ubicada en los confines más lejanos de las estrellas de Halo, una anomalía compuesta de un magnetismo y un polvo extraño, a la que el imperio apodó como la bóveda resonante. Pues es que literalmente habían encontrado una anomalía universal como ninguna otra a la cual se habían enfrentado antes. De hecho, canónicamente se nos relata que aquí se encontraron con unas extrañas criaturas xenomorfas de un terror tan pero tan aborrecible que en su registro solamente las pudieron describir como criaturas desgarradoras, entidades que al parecer desobedecían las leyes de la física conocida, como si su mera existencia se basara en matar y volver loca a la mente de los soldados débiles, devastando así sin piedad a cualquier fuerza que se atravesara en su paso, dando como el resultado la muerte de 1000 colonias. Y aunque por un tiempo el imperio intentó cambiar los hechos de estos atroces incidentes, la verdad es que querían tapar el sol con un dedo. Es que era innegable que dentro de la galaxia se podía sentir todo el dolor que había causado esta guerra. Y aparte no podían negar que se habían perdido colonias humanas en circunstancias prácticamente desconocidas. Por esto mismo muchos fanáticos conspiranoicos de Warhammer han dicho que esto tiene que ver con la estrella tirana y con sus implicaciones apocalípticas, la cual nos habla de una profecía del fin de la humanidad, mientras que otros teorizan que estos incidentes igual pudieron haber sido provocados por una pequeña brecha de energía del caos, como si se hubiera causado una especie de brecha de una tormenta nebulosa del vacío. El asedio a la Tierra ocurre en un universo alternativo. Bien, en esta sección de gorritos conspiranoicos, aquí nos dicen que al parecer nuestra línea del tiempo se dividió, causando así diferentes divergencias en el canon, e incluso extrañas apariencias hacia algunos de los personajes que conocemos hoy en día. Y si toda esta teoría de las líneas del tiempo fue originada a que en sí algunos escritores suelen olvidar algunos detalles de algunos personajes, pero en sí, para serte honesto, la verdad no es como que estén tratando de hacer múltiples líneas del tiempo, y es que en sí el recordar algunos detalles de algunos libros canónicos que salieron hace más de 20 años, esto puede ser una tarea realmente difícil para muchos escritores, por lo que realmente pueden ocurrir pequeños errores de escritura. Y es que seamos honestos, el universo de Warhammer 40k es increíblemente extenso como para hacer que el simple hecho de que un escritor se haya equivocado en un detalle de hace más de 20 años ya quieran convertir todo esto en una línea del tiempo completamente alternativa. El dios orco secreto. Verás, en sí la inspiración de este iceberg fue inspirado en los múltiples icebergs que te puedes encontrar de Warhammer 40k dentro de internet, incluyendo su lore más reciente, pero para serte honestos, en esta sección me dejó con una sensación
sensación bastante extraña, ya que me encontré con más de 60 libros e incluso varios foros de internet en el cual discutían y hacían referencia hacia la mención de un tercer dios orco llamado Brok. Lo más loco de todo esto es que a pesar de las diferentes menciones de los orcos dentro del lore de Warhammer, realmente no tenemos ninguna información sobre este tercer dios orco Brok, pero resulta bastante extraño que dentro del canon exista un culto llamado el culto de Brok, junto con docenas de libros que lo mencionan y miles de fans que especulan sobre él, pero realmente lo único que sabemos sobre él es su nombre y nada más. La enfermedad de Cthulhu en Warhammer. Existe una sección en el universo de Warhammer llamada las Estrellas del Alma, en la que aquí habita una enorme entidad que físicamente le han descrito a que se parece mucho a Cthulhu del lore Lovecraftiano. Y aunque en sí a la fecha de grabación de este video realmente no sabemos al 100% cuál es la verdadera forma de esta entidad, lo que sí sabemos es que la suelen describir con tentáculos en la cara como si estuviera repleta de carne putrefacta, pero por otro lado también la han descrito como si se tratase de una gran plaga capaz de controlar grandes cantidades de terreno y matar literalmente a todo lo que se encuentra en su paso. Pero bueno, conociendo el lore de Warhammer, es bastante probable que se trate de un poco de ambas. Esto provocaría que todo este sector terminara aislándose de los otros sistemas para que así no puedan interactuar con él, formando así una especie de zona de cuarentena dentro de Warhammer, dándole el nombre a que aquí habita la enfermedad de Cthulhu. Las asquerosas confesiones de Malcador. Llegando a los niveles más profundos del iceberg, ¿qué pasaría si te dijera que existe un clon? Un personaje que es literalmente capaz de revelarnos algunos de los secretos más oscuros en todo el imperio de la humanidad. Este personaje es el clon de Malcador, y Malcador es uno de los personajes más intrigantes y más misteriosos jamás creados en todo el universo de Warhammer. Este personaje es bastante conocido por en sí ser uno de los 3 psíquicos más poderosos de los que tengamos conocimiento en toda la historia. Los otros 2 psíquicos son Magnus el Rojo y por supuesto nuestro querido emperador de la humanidad. Y es que si bien contamos con el lore de Magnus el Rojo e incluso con la historia de nuestro poderosísimo emperador, en el caso de Malcador realmente no conocemos mucho sobre sus orígenes, de dónde viene y sobre todo cómo es que llegó a convertirse en un psíquico tan poderoso. De lo que sí sabemos es que Malcador es capaz de literalmente crear abominaciones. Él llegó a crear un cruce entre un Eldarin y un clon de sí mismo. Todo esto con el único propósito de que su clon, de esta abominación que había creado, escuchara los suyos secretos y las confesiones de Malcador, revelándole así tanto la verdad del imperio del hombre y todas las cosas tan traumáticas que Malcador ha vivido, prácticamente como si buscara desahogarse. Y es que el simple hecho de que Malcador haya creado un clon de sí mismo nos deja en sí con una posición bastante cruda, ya que la existencia de este clon prácticamente se basa en escuchar de las peores atrocidades cometidas por el hombre. Pero bueno, dejemos que él mismo nos lo relate. Te hice para tener una voz que no fuera un eco de la mía, y eso ha sido durante mucho tiempo, un buen amigo. ¿No somos buenos amigos? Ya no quiero oír tu voz. ¿Por qué me sigues contando estas cosas? Todos los secretos y las horribles verdades de esta guerra, y todas las que vendrán después. ¿Por qué confesarlas? No quiero esa carga. No puedo contenerlas. Lo sé, dijo Malcador. Por eso te habéis suicidado tantas veces. Cientos de vosotros, buscando la muerte en lugar de vivir con lo que yo les dije. Sí, ¿cientos? Winglor tembló, incapaz de creer lo que estaba escuchando. Lo lamento. El sigilita dijo las palabras como si las sintiera. Pero mi necesidad es mayor que la tuya. Ni siquiera yo puedo cumplir con mi deber solo. Así que me ayudaste, amigo mío. Inclinó la cabeza. Sé que el costo es alto, pero tienes mi más profundo agradecimiento. Y que los secretos de Malcador resultaron ser tan atroces que literalmente cientos de sus clones terminaron por quitarse la vida al escuchar sus más oscuras y profundas confesiones. Todo esto para que Malcador los trajera una y otra vez, y es que no podemos negar que nos dejan a nosotros como espectador el que nos imaginemos qué secretos oculta este intrigante personaje. ¿Cuáles son esos actos tan atroces que ni siquiera los escritores y ni siquiera los clones de Malcador pudieron llegar a soportar? Incidentes tan indescriptibles que incluso al escucharlos podrían provocarte que te quites tu propia vida. No una, no dos, sino cientos de veces. La guerra del cielo mató a los dinosaurios. Esta es una de las teorías que sin duda te dejarán mucho en qué pensar, sobre todo esta noche antes de ir a mimir. Esta teoría nos habla que en la antigua guerra del cielo, aquel conflicto antiguo y devastador que se libró entre los humanoides y los necrocenos, más adelante conocido como los necrones, en la época de 60 millones de años terrestres, antes del milenio 41 de Warhammer 40k. Aquí nos hablan que en 3 fragmentos del lore apuntan que en esta devastadora guerra fue cuando se extinguieron los dinosaurios. Como en sí la guerra del cielo tuvo lugar entre 60 y 65
5 millones de años atrás, y como se dice que los antiguos eran los encargados de sembrar la vida en los planetas, los Necrones acabarían con esta naciente vida dentro de esos planetas por su despecho, atacándolos a tal punto de bombardear y crear cráteres enormes que incluso hasta el día de hoy podemos encontrar en nuestro planeta. Todo esto debido a que los Necrons querían acabar con toda la vida que los antiguos estaban creando, dejándonos así una especie de ilusión a lo que nosotros llamamos como una extinción masiva de los dinosaurios con el pasar de los milenios. La habitación de la muerte. Si bien existen muchísimas entradas del lore en Warhammer que te hacen volar por completo tu imaginación con estos dioses Lovecraftianos, diferentes realidades, la expansión del universo conocido e incluso la profundidad de los personajes, aquí es cuando nos encontramos en un territorio realmente sombrío al cual no estábamos acostumbrados antes, ya que nos habla de una puerta que incluso podría estar frente a ti, o también en algún momento puede que te hayas encontrado con esta puerta mientras caminabas en la calle, en tu vecindario o incluso dentro de tu propia casa, ya que esta puerta es capaz de cambiar su ubicación de manera aleatoria, y al abrirla te puedes encontrar con una habitación repleta con un profundo olor a sangre, paredes manchadas de partes de cuerpo que son irreconocibles, siendo este un lugar que fácilmente podría destruir tu mente por completo, ya que dentro de esta habitación repleta de un profundo olor a sangre, aquí se encuentran con innumerables eones de víctimas de las guerras, e incluso aquí puedes escuchar los miles de gritos que salen por las paredes, que son capaces de perforar en lo más profundo de tu propio cráneo, siendo en sí esta habitación la manifestación física de cualquier otra habitación y cualquier otro lugar que alguna vez llegó a considerarse seguro e incluso cómodo, y que terminaron por cometer los actos más atroces imaginables, llenando estos lugares puros, cometieran de los actos más atroces imaginables, destrozando así a miles de almas, llenándolas con miedo y violencia, en la que esta habitación se alimenta de estos actos tan horribles de mencionar. Una habitación que te puede encontrar a ti en cualquier momento. Si decides entrar, la puerta se cerrará detrás tuya y te dejará encerrado por la eternidad. Las únicas personas que han logrado salir de esta habitación de la muerte ha sido por la posible gracia de la misma habitación, solamente que al regresar los ha cambiado por completo. Hay historias que nos relatan de, por ejemplo, un cariñoso padre de familia que llegó a convertirse en el asesino serial más psicótico y brutal que jamás hayas conocido. Y es que sin duda es una completa locura el simple hecho de pensar que algún día en el que tú te encuentres solo en tu casa o incluso caminando por la calle, te puedes encontrar con la puerta de la habitación del dolor y quedarte atrapado ahí dentro para siempre. Alucinaciones colectivas. Esta sin duda es una de esas teorías que te volarán por completo la cabeza, ya que es sumamente probable que conozcas todas estas figuras de acción increíbles junto con los juegos de mesa, los juegos de estrategia en tiempo real de Warhammer 40k, y sí, también es bastante probable que conozcas todas estas tiendas de workshop. Y en esta teoría nos dice que en realidad todas estas tiendas y estos juegos de mesa en realidad pertenecen al proyecto de MK Ultra, el cual sería implantado en nuestras mentes para que sí las vayamos a comprar y puedan controlar nuestros impuestos. El emperador planeó la herejía. Esta es una teoría bastante extraña en la que nos dice que el emperador planearía la herejía con tal de ponerse a sí mismo en una posición divina, o en sí para lograr una especie de objetivo esotérico, aunque en sí para los más versados del canon pueden encontrar que en sí el emperador rechazó al caos e incluso rechazó en convertirse en un rey oscuro. Realmente es una completa locura que en sí el emperador de alguna manera haya planeado todo esto, ya que siendo bastante honestos sabemos que el emperador cuenta con las capacidades, con los recursos y con el poder como para hacerle frente al caos y ponerse a sí mismo en una posición de dominio total. Enfermedades mentales en 40k. Si bien es conocido que dentro de las diferentes franquicias pueden existir estos diferentes arquetipos de los personajes como el típico chico rudo, la típica chica inteligente o incluso hasta otros personajes con tendencias más subliminales en otras franquicias como Winnie Pooh, que dicen que tiene TDA, o incluso otros síndromes mentales, del síndrome de Alicia en el País de las Maravillas o incluso el complejo de Bambi. Dentro de Warhammer 40k podemos encontrarnos con que existen diferentes personajes bastante trastornados que se dirigen hacia el lado más oscuro de la humanidad. Tal vez el mejor ejemplo de esto lo podemos encontrar en la historia de Erebus, ya que dentro de su lore realmente podemos llegar a profundizar, o al menos ese es el plan inicial de los escritores, del cómo sería un niño psicópata que creciera y que se le diera tanto poder tanto física como mentalmente, e incluso en cuestiones militares, ya que Erebus es un personaje tan loco que llegó a ocupar el prestigioso puesto del primer capellán de la Legión de los Astrates de los Portadores de la Palabra, obviamente esto durante el ascenso de Horus, dándole así el rango del Señor de la
guerra y el fin de la Gran Cruzada. Y es que por su naturaleza psicópata desde niño, él era un marine espacial realmente temible e intimidante, a tal punto que incluso llevaba tatuadas secciones del libro de Lorgar en su cara, afeitando su cuero cabelludo para así aterrorizar a sus enemigos. E incluso él es el primer marine espacial en entregarse por su propia cuenta al caos, convirtiéndose actualmente en uno de los apóstoles oscuros que gobiernan desde el Consejo Oscuro de la Legión Traidora y libera una sutil pero perceptible lucha contra el Cardenal Corp Argeron, todo esto por el poder en su ausencia de su primarca. De corazón, muchísimas gracias por ver, amigo. Eso es todo por hoy. Solamente recuerda que es muy probable que el iceberg de Space Marine se siga expandiendo debido a los siguientes libros, a las siguientes entregas y sobre todo al siguiente videojuego, ya que Space Marine 2 ha sido un completo éxito. Y hasta aquí hemos llegado con los incidentes más aterradores de Warhammer 40k. Antes de irme, de corazón, muchísimas gracias por los miembros del canal que han hecho posible todo este trabajo en los últimos meses. Les debo una, papus, ya que ellos han decidido ir un paso más allá, pero recuerda que también me apoyas muchísimo con un simple like y con un comentario. Y además, si te siguen llegando este tipo de videos no aptos para sensibles. Te ha hablado Alfonso y recuerda que nos veremos en el vacío, Space Marine.